Sean todos muy bienvenidos. En esta clase vamos a estudiar cómo el cambio en el gráfico de una función o la forma del gráfico de la función tiene relación con la segunda derivada. ¿Ya? Para una recta, si parte del gráfico es una recta, uno sabe que cuando grafica una recta, esa función o esa parte de la función tiene derivada igual a la pendiente, entonces esa derivada una constante, y entonces la segunda derivada va a ser 0. Así que para la recta, la segunda derivada me da 0. Eso no tiene gran complejidad. Pero este tipo de curvaturas, como la que tenemos aquí, que vamos a ver ahora, que vamos a partir con la definición, luego algunos criterios de concavidad, después vamos a definir punto crítico y después un criterio para máximos, o sea, extremos locales, pero con la segunda derivada. Entonces, esta forma así curva, cuando el gráfico tiene una forma de esta manera, que se llama convexa, aquí me imagino que parten con cóncava, vamos a partir con la cóncava primero. La forma cóncava, una forma cóncava. Aquí la definición geométrica dice que una función es cóncava en un intervalo si todas sus rectas tangentes están por encima del gráfico. Vamos a ver aquí en la ilustración, en la animación, que si yo me muevo, las rectas tangentes van quedando por arriba, el gráfico de la función al verde va quedando siempre por abajo. Esa es la definición geométrica de ser cóncavo. Las rectas tangentes siempre están sobre el gráfico de la función. Esa es la definición, pero que vamos a sacar un poco más de información a eso. Si vamos moviéndonos hacia la derecha, vamos a ponernos bien acá, nos vamos a mover hacia la derecha, sobre el ojo. Si nos movemos hacia la derecha, ¿qué va pasando con las rectas tangentes? Las rectas tangentes, aquí viene una pendiente positiva más o menos grande, pero a medida que me muevo hacia la derecha, las pendientes se van achicando. Se achica, se achica, se achica, se achica la pendiente, se achica la pendiente, se achica la pendiente hasta que se vuelve 0. Pero sigue achicándose, se empieza a volver negativa y se achica, se achica, se achica, se achica, se achica, se achica la pendiente. Se vuelve negativa, no, más negativa hacia la izquierda, así que se siguen achicando las pendientes. ¿Sí? Vamos a ver si esto ayuda un poco más a convencerse de eso. Aquí voy a mostrar el rastro de las rectas tangentes para ver cómo va quedando la recta tangente a medida que yo me muevo hacia la derecha. Las rectas tangentes ahí se nota quizá un poco más, se van achicando. Entonces, las rectas tangentes, ¿qué son? Son la derivada, se va achicando, entonces en cóncavo, la derivada decrece. Lo acabamos de ver, decrece. Y vamos a ver que en un gráfico convexo pasa lo inverso. Entonces acá, definición de convexa, es convexa en un intervalo si todas las rectas tangentes están por debajo. Y aquí eso es lo que pasa, las rectas tangentes quedan por abajo y el gráfico de la función queda por arriba siempre. Pero ¿qué pasa con las pendientes o las derivadas? Acá tengo una derivada negativa, bastante grande, bastante negativa, bien hacia la izquierda, los negativos, y de repente, a medida que me muevo hacia la derecha, esa pendiente se va volviendo, no sé decirlo, menos negativa, pero negativo más acercándose hacia 0. Entonces las pendientes van creciendo, 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 creciendo. Ahí tengo pendiente 0 y empieza la pendiente a ser positiva y a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer. Entonces las pendientes en un gráfico convexo crecen. Y vamos a hacer la misma animación que hicimos recién para no discriminar el convexo. Y acá vamos a dejar un rastro de las rectas tangentes, que ahí se notaría, ahí creciendo. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar eso notadito acá. En un gráfico convexo, las tangentes o la derivada crecen. Y ahora vamos a recordar que aprendimos en la clase de criterio de la primera derivada. Si yo sé que una función crece, su derivada es positiva. Y si sé que una función decrece, su derivada es negativa. Entonces, esta función, que aquí justo es la función derivada, pero es una función creciente, entonces si una función crece, su derivada, que aquí va a resultar ser la segunda derivada, porque la derivada de esta, es positiva. Una función que crece, su derivada positiva. Una función que decrece, su derivada negativa.
Y entonces esa es la relación que vamos a hacer entre forma del gráfico, una forma convexa, con la segunda derivada. Cuando la segunda derivada es positiva, vamos a tener una forma convexa. Cuando la segunda derivada es negativa, vamos a tener una forma cóncava. Ahora, una forma convexa tiene una parte creciente y una parte decreciente. Eso va a depender de la primera derivada, si crece o decrece. Pero la segunda me dice si es convexa o si es cóncava. Y eso también tiene una parte creciente y una decreciente. ¿Sí? Y acá está un poco lo que vimos recién como la animación, cómo van quedando las derivadas. Entonces aquí la derivada crece, aquí las derivadas decrecen, así que segunda derivada es negativa. Y aquí las derivadas crecen, segunda derivada positiva, cóncavo y convexo. Eso es no solo la definición entonces, sino que el primer criterio. Segunda derivada positiva en un intervalo abierto, entonces convexa. Segunda derivada negativa en un intervalo abierto, entonces cóncava. Esa relación. Signo de la segunda derivada con forma de gráfico. ¿Sí? Cóncavo convexa. Signo de la primera derivada, si crece o decrece, entonces veo con qué parte de la concavidad me voy a quedar. Definición de punto de inflexión, ahora vamos. Un punto de inflexión está totalmente relacionado con la concavidad porque un punto de inflexión es donde se produce un cambio de concavidad. Por supuesto que la función va a tener que ser diferenciable en este punto donde se produce el cambio de concavidad, tiene que estar en el dominio del punto. Entonces, si es un punto donde ese cambio de concavidad puede ser de convexo a cóncavo o viceversa, va a recibir el nombre de punto de inflexión. ¿Cómo se va a ver un punto de inflexión? Algo así. Acá tengo un gráfico que va cóncavo y cambia a convexo. Ahí donde se produce el cambio de concavidad, esto es un punto de inflexión. Acá también va cóncavo, pero recordemos que el cóncavo es así. Entonces aquí primero toma la parte creciente del cóncavo y cambia a convexo. Y acá toma la parte decreciente del cóncavo y cambia a convexo, que es así. Ahí tenemos dos tipos de puntos de inflexión y acá dos más, si es que el cambio es para el otro lado. Si es que es de convexo a cóncavo, entonces aquí va la parte decreciente del convexo y después cambia a cóncavo. Y aquí la parte creciente del convexo y cambia a cóncavo. Y ahí tengo dos puntos de inflexión. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante. Y que una función crezca, puede crecer así o puede crecer así. ¿De qué manera crece? La segunda derivada es como me va a determinar eso. Si crece de forma lineal, su segunda derivada es 0. Si crece de esta forma, eso es una forma cóncava, entonces su segunda derivada es negativa. Y si crece de esta forma, es una forma convexa, entonces su segunda derivada es negativa. Es positiva. Y lo mismo para decrecer. Puede decrecer recto, puede decrecer así, o puede decrecer así. Eso que es muy bonito. Pero tenemos distintas formas de crecer. Así que la primera derivada que me diga que crezca o que decrezca, todavía me falta un poquito más y quiero saber cómo crece o cómo decrece. Eso, y los puntos de inflexión, tenemos aquí una observación. Si tengo una posición derivable en un abierto, un punto en ese abierto, si ese punto es un punto de inflexión, entonces su segunda derivada es 0. Los puntos de inflexión, estos puntos, tienen segunda derivada 0. No así primera derivada siempre. Acá la primera derivada es más parecida a 0, acá tiene una derivada positiva, primera derivada. Acá también tiene una derivada más parecida a 0 y acá una derivada negativa. Pero la segunda derivada sí que es 0 para los puntos de inflexión. Y eso lo vamos a explicar más o menos rápido. Entonces es un punto de inflexión. Un punto de inflexión porque tiene segunda derivada 0. Un punto de inflexión, entonces tiene derivada 0, denme un segundito. Entonces un punto de inflexión tiene derivada 0, estábamos hablando aquí, y esto es porque, vamos a ver acá, necesito una hoja nueva.
Porque acá, por ejemplo, lo podemos verificar, acá parte convexo, entonces segunda derivada es negativa, y acá se vuelve cóncavo, entonces segunda derivada es positiva. Entonces hace un cambio entre segunda derivada negativa y después pasa a ser positiva. Entonces en ese punto se produce una segunda derivada cero. Lo mismo acá, como cambia de concavidad, cambia de signo la segunda derivada y por eso la segunda derivada es cero para esos puntos de inflexión. Ya, y este teorema era para el que necesitaba una hojita, por eso voy a tratar de leer. Si tengo un punto con derivada cero, punto en donde su derivada es cero, un punto crítico. O sea, este es el criterio importante para decidir si es máximo o mínimo local, pero usando la segunda derivada antes de la primera. Si la segunda derivada es positiva, entonces vamos a tener un mínimo. Veamos. Segunda derivada positiva. Entonces, segunda derivada es C positiva. Por la segunda derivada, uno sabe que se define como el límite, podemos usar cualquiera de las dos definiciones. Como es la segunda, necesito derivar la primera, entonces le pongo aquí la primera derivada. Ahí está la segunda derivada de C. Y tenemos dos casos, porque aquí se está acercando a C. Aquí necesito, por aquí está C. Entonces aquí puede estar por acá. Y aquí está f de C, por ejemplo. Si aquí está a la derecha, por la derecha acercándose, entonces tendríamos que x menos c es algo positivo, este es 0 por hipótesis, y entonces como esta fracción tiene que darme positiva porque la segunda derivada es positiva, entonces tendríamos que este de acá tendría que ser positivo. Eso significa primera derivada positiva, va creciendo la cosa. Va creciendo si es que estoy a la derecha de C. Y si estoy a la izquierda de C, entonces va a pasar lo contrario, porque aquí esto va a ser, x menos c va a ser negativo, pero la segunda derivada sigue siendo positivo. Entonces este es el que va a tener que ser negativo. Entonces a la izquierda de C, la primera derivada es negativa, entonces significa decrece. Entonces por eso el punto es mínimo si es que la segunda derivada es positiva. Análogamente, tenemos el caso en que la segunda derivada es negativa, entonces esto es negativo, siendo el mismo análisis con los signos, vamos a tener un máximo. ¿Ya? Uno puede recordar este teorema quizás de la siguiente manera. Si la segunda derivada en el punto es positiva, que es lo que acabamos de ver, entonces tenemos segunda derivada, uno dice la segunda derivada positiva, eso es convexo, entonces mínimo. Segunda derivada negativa, eso es cóncavo, entonces máximo. ¿Ya? Ese es el criterio de la segunda derivada para determinar si los extremos locales son máximo o mínimo. Súper importante que si la segunda derivada me da 0, entonces no puedo determinar absolutamente nada, no puedo concluir nada de ahí. Este criterio no me dice nada si es que la segunda derivada me da 0. Y es importante que estamos hablando de puntos críticos, o sea, puntos con derivada 0, para ver si son máximo o mínimo. Y bueno, y si me da la segunda derivada 0, tendríamos que recurrir al de la primera derivada, el de la segunda no serviría. ¿Sí? Eso entonces, eso es lo importante de este criterio. Vamos a hacer un pequeño resumen para ir a unos ejercicios. Recuerdo de todo lo que hemos visto hasta ahora. Primera derivada. Para que esto no se nos enrede, la primera con la segunda, porque esto a veces puede ser un trabalengua. La primera derivada nos dice si crece o decrece. La segunda derivada nos dice cómo, si cóncavo o convexo. O sea, la primera derivada nos dice que es creciente y eso es si la primera derivada es positiva. Decreciente si la primera derivada es negativa. Y tenemos un criterio de los puntos críticos y es ver si crece o decrece para ver si es máximo o mínimo. Esto para los puntos críticos, los tres tipos de puntos críticos, con derivada 0,
donde la derivada no existe. Y bueno, la primera derivada no tiene nada que ver con esto, pero también extremos del dominio. A recordar que es un tercer tipo de punto crítico. Ya. Por otro lado, la segunda derivada nos dice si la forma es cóncava o convexa. Convexo si la segunda derivada es positiva, cóncavo si la primera derivada es negativa. Segunda derivada es negativa, perdón. Y acá podríamos incluir los puntos de inflexión, que en realidad no son puntos críticos, pero son importantes igual. Tiene que haber un cambio de concavidad. Y tenemos este segundo criterio, que si la segunda derivada da positivo, entonces es un mínimo. Y si la segunda derivada da negativo, entonces es un máximo. Eso tenemos hasta ahora. Y también a modo de resumen, vamos a desglosar aquí que una forma cóncava, por ser cóncava, la segunda derivada, voy a decir 1000 veces, voy a ser súper reiterativa hasta que esto se aprenda, la segunda derivada es negativa, pero tiene una parte creciente, entonces aquí su primera derivada, no hay que verse acá, perdón. Segunda derivada negativa, segunda derivada negativa. Y como esta parte es creciente de la forma cóncava, es positiva, pero acá viene una parte decreciente, así que su segunda derivada es negativa. ¿Ya? Y el mismo desglose vamos a hacer con algo convexo. Se me picó todo. Ya. Entonces, por ser convexo, su segunda derivada es positiva, pero por esta parte ser creciente tiene una primera derivada negativa y acá una primera derivada positiva porque es creciente. Eso. Ese es el resumen de la materia de la clase de hoy, primera y segunda parte de la clase de hoy. Lo que hay que entender. Ahora, cuando uno da un ejemplo, le termina de cerrar la materia. Así que vamos a ir tenemos dos ejemplos. Vamos con un polinomio primero, porque es más fácil de derivar. Aquí la primera derivada nos da 12x cubo menos 48x cuadrado más 19 más por 2 son 36x. ¿Sí? Y la segunda derivada que también la vamos a necesitar son 36x cuadrado menos 96x más 36. Ahora vamos a factorizar esta derivada y acá me va a quedar 12. Por 2 y por x podemos factorizar la primera derivada y va a quedar x cuadrado menos 4, 4x, tengo los 48, más 3, y aquí tengo los 36. O sea, esto queda 12x por x menos 3 y x menos 1. Y la segunda derivada la vamos a factorizar por 12, entonces queda 3x cuadrado menos 8x más 3. Ese no lo vamos a factorizar todavía, lo vamos a analizar sin factorizar. O sea, igual sí lo vamos a factorizar, pero no lo voy a escribir en factorización. Ya, pues entonces puntos críticos. Puntos críticos. Cero de la primera derivada porque indeterminaciones no tiene y el dominio tampoco está restringido en intervalo cerrado. Entonces sería x igual 0, x igual 1 y x igual 3. Tenemos 3 puntos críticos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos 3 puntos críticos? Podemos hacer una tablita de signos para ver dónde crece y dónde decrece, o también podemos meterlos en la segunda derivada y usar el criterio de la segunda derivada. Vamos a hacer eso porque esto es lo más nuevo por ahora. Entonces, ¿qué pasa si evalúo la segunda derivada en 0
me da 12 y esto me da 3. Positivo, entonces recordar que esto es convexo, entonces en el punto 0, g de 0, hay un mínimo. Ese es el criterio de la segunda derivada. ¿Qué pasa si le evalúo en el otro punto crítico? Me da 12 por, si lo evalúo en 1, me da 3, y acá tengo 6, y acá tengo menos 8, así que me da menos 2. Me da negativo, entonces cóncavo, y por lo tanto en el 1,y de 1 hay un máximo. Y el último es evaluar la segunda derivada en 3, y eso me da 12 por, aquí tengo 3 al cuadrado, por 3 son 27, menos 8 por 3 son 24, más 3. Igual esto me da positivo, así que todo me da positivo, entonces esto es convexo, por lo tanto en el punto 3, g de 3, hay un mínimo. Y con eso terminamos el ejercicio porque aquí se determina si es que existen máximos o mínimos locales. Pero le voy a dar una vuelta más a este ejercicio, que como les dije, al tener la primera derivada factorizada, eso nos da mucha más información, y la segunda también está casi factorizada. Y aquí está la factorización, que lo tengo prehecho para no ocupar tiempo, la factorización de la primera derivada. Entonces, ¿cómo veo cuándo es positiva y cuándo es negativa? Con nuestra tablita amiga. Ahí están los puntos, ahí están todos los factores, y uno multiplica y ve el signo de la derivada porque es la multiplicación de estos tres factores. Entonces, ¿qué sacamos de aquí? Antes del 0, derivada negativa, decrece. Entre 0 y 1, derivada positiva, crece. Entre 1 y 3, derivada negativa, decrece. Y para los mayores que 3, derivada positiva, vuelve a crecer. El mismo análisis vamos a hacer, pero con la segunda derivada. Yo aquí ya prehice, además de, nosotros ya la habíamos factorizado, si la segunda derivada, le busqué los ceros, y son esos dos. Entonces, ¿esto qué es? Es una parábola que va hacia arriba, este polinomio, que tiene dos ceros, que son esos dos. Entonces, antes de ese primer cero, tengo derivada, o sea, la cuadrática es positiva, entre los ceros es negativa, y para los mayores que el segundo cero es positiva de nuevo. Entonces, esos son los signos de esta cuadrática. Y el 12 no influye en nada. Así que, ¿qué tengo acá? Antes de este cero, tiene forma convexa, después cóncava y después convexa. O sea, hay dos puntos críticos. No, puntos de inflexión. Porque ahí cambia de convexa a cóncava y de cóncava a convexa. Ahora, es mucho más útil si ponemos todos los puntos en una misma tabla y analizamos las dos cosas. El 1, el 0, el 1 y el 3 eran los de la primera derivada, así que el 0 cambia, el 1 cambia y el 3 cambia. Y estos dos eran de la segunda derivada, así que en ese punto cambia, después acá no, y acá vuelve a cambiar. Entonces, vamos a analizar estos dos signos juntos. Recordemos, segunda derivada convexa. Pero además, con primera derivada negativa, entonces tiene que ser decreciente, es solo esta parte, decreciente y convexa. Entonces, decreciente y convexa. Aquí es creciente y convexa. Este otro pedacito. Creciente y convexa. Creciente y cóncava. Esta es la parte creciente de algo cóncavo. Creciente cóncavo. Decreciente cóncavo, la otra parte. Decreciente convexo. Así. Decreciente convexo. No, mentira. No me equivoqué. Decreciente convexo es esta parte de acá. Decreciente convexo y creciente convexo. Así. Entonces, todas esas formas vamos a tratar de unirlas en un gráfico. Aquí depende, habría que buscar la imagen de todos estos 5 puntos. ¿Ya? Supongamos que, por ejemplo, yo digo que el 0 tiene una imagen acá. Estoy haciéndolo al lote en este caso. Habría que buscar la imagen de todos esos 5 puntos y unirlos con estas formas. Por ejemplo, aquí viene así.
me quedó muy bonito. Aquí viene decreciendo cóncava, después crece cóncava hasta ese punto, después crece, pero cambia de concavidad. Entonces ahí tengo un mínimo, ahí tengo un punto de inflexión, eso hasta el 1, después decrece, también cóncava, ahí está el mínimo, decrece cóncava hasta acá, supongamos que bajamos, después cambia, empieza a decrecer, pero convexa, tenemos el punto de inflexión de nuevo, y aquí en el 3 deja de crecer y empieza a crecer de una manera cóncava, y tendríamos el mínimo. Ya, por supuesto que este no es el gráfico, está perfecto. Si uno pone en una graficadora les va a quedar un poco distinto. Pero aún nos da una buena idea de cómo es el gráfico de la función. Eso, le trajamos un poco más de información a la función esta. Y nos vamos con la segunda, no le voy a sacar tanta información a la segunda, se la voy a hacer un poquito más corta. Con el segundo ejemplo, porque no es tan fácil ver los signos, no los quiero complicar con trigonométrica. Pero sí los tengo que complicar un poco porque vamos a tener que derivar una vez esta función, que la deriva el seno el coseno, así que quiero aquí coseno de 2x, 2 coseno de x, y ahora la derivada del coseno es menos seno, así que queda acá más, pero de acá de la cadena me va a salir un 2, así que quedaría algo así. Y si la derivamos por segunda vez, deriva el coseno menos seno, y la deriva del seno, coseno, pero de nuevo va a salir un 2, así que va a quedar 4 coseno de 2x. Estamos. Entonces buscamos puntos críticos. Puntos críticos cuando la primera derivada es 0, porque no tiene indeterminaciones y tampoco tiene un dominio restringido cerrado. Antes de hacer cualquier cosa, vamos a cambiar ese seno de 2x por 2 seno de x coseno de x. Entonces aquí me va a quedar 4 seno de x coseno de x, y ahora sí, vamos a factorizar por 2 coseno de x, y va a quedar por 2, no por 4. Oh, se me borró todo. 2 coseno. Entonces me queda 1 más 2 seno de x, igual a 0. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Los puntos que tienen coseno 0 o seno igual a menos medio. Y estas son ecuaciones trigonométricas, tienen infinitas soluciones y las vamos a resolver aquí. Aquí tenemos puntos con coseno igual 0. Recordemos que el coseno es la coordenada de x. Así que estos dos puntos tienen coordenada x 0. O sea, sería pi medios más vueltas y también menos pi medios más vueltas. Esos son los de coseno 0. Y los de seno igual a menos un medio serían estos de acá, sería este y este. Esos dos tienen seno, que es la coordenada y igual a menos un medio. Pero como sabemos encontrar seno igual a un medio, que es en pi sextos, este otro sería, entonces, menos pi sextos más vueltas. Y este otro de acá es pi, hasta acá, pi más ese pedacito que también es pi sextos. Así que sería pi más pi sextos. Y eso nos da 7 pi sextos más vueltas. Todos esos grupos de infinitas soluciones son todos los puntos críticos de la función. Ahora, ¿qué tipo de puntos críticos son? Vamos a tratarlos con el criterio de la segunda derivada, a ver cómo nos va. Pero primero necesito, ¿cuánto nos había dado la segunda derivada? Menos 2 seno más 4 cosenos de 2x. Vamos a anotarlo por aquí. Menos 2 seno menos 2 seno de x más 4 coseno de 2x. Entonces, no solamente necesitamos el seno de este ángulo, sino que el coseno del doble.
Y aquí los quiero convencer de lo siguiente. Este era uno de nuestros puntos críticos. Para llegar aquí avanzamos pi medios. O sea que el doble sería pi. Ahí está 2x1. Y ahora para llegar acá avanzamos menos pi medios, o sea que el doble sería acá también. Esos son, ambos quedan ahí mismo. Entonces con eso sacamos que el coseno del doble, que es la coordenada x, es menos 1. Coseno de estos dos. Entonces f2' de x1 es, necesito el seno de x1. El seno de x1 es este, y su seno es la coordenada y, así que sería, el menos 2 de antes, sería 1, ¿no? 1. Más 4, y el coseno de este, que es menos 1. Entonces esto da menos 6 negativo. Negativo, eso significa cóncavo, así que es máximo. La segunda derivada del segundo punto crítico necesito menos 2 por el seno de este, que es menos 1, más 4 por el coseno de este, que ya sabemos que es menos 1. Y eso me da 2, menos 4, me da menos 2, que también es negativo, así que también es un máximo. Estas dos clases de puntos, infinitas soluciones, me llevo dos máximos. ¿Qué pasa con los otros dos? El x3 está acá, significa avanzamos para acá pi sextos, entonces el doble sería en pi sextos y pi sextos, que me da menos pi tercios. Y aquí hay que convencerse, este es pi más pi sextos, entonces si hacemos el doble de eso sería pi, que llegaríamos ahí, más pi sextos, entonces vamos a formar el pi tercios. Entonces, f de x3 era menos 2 por el seno del ángulo normal, seno de este es coordenada y, que ya sabemos que era un medio, menos un medio, perdón, más 4 coseno del doble. El doble está acá, y su coseno, hay que convencerse que aquí también es un medio. Entonces esto da, tenemos menos 1, más 4, 3. Positivo, convexo, mínimo entonces. Y f de x4 es 2 por el seno del x4 solito, que también es menos un medio, más 4 por el coseno de este, del doble, que también es un medio. O sea, mismo resultado anterior. 3 positivo, y también es un máximo. Entonces, así con el criterio de la segunda derivada, decidimos si es máximo o mínimo. En este ejemplo sería bueno que piensen qué pasa si quieren decidir si es máximo o el mínimo con el criterio de la primera derivada. Ahí les complicaría harto la vida. Así que para este tipo de funciones, cuando no se puede hacer una tabla tan fácil para ver los signos de la primera derivada, es mejor usar el criterio de la segunda derivada. Y además depende si lo que quieren es graficar la función o simplemente quieren decidir si es máximo o mínimo. A veces es mucho más corto el de la segunda derivada. Pero por lo menos tienen dos herramientas para trabajar. Eso, chiquillos. Que estén muy bien. Eso fue toda la clase de hoy. Chao.